Hoy vamos a dar inicio a la exposición de un nuevo capítulo en el Evangelio de Juan. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 11. Por eso, de manera intencional, estuvimos haciendo lectura pública de todo el capítulo para poder tener un contexto de lo que vamos a tratar. Y en lo que respecta para el día de hoy, hemos de pensar en un asunto trascendental. O quizás que también podemos verlo de una manera hasta despectiva. Pero lo que sí es cierto es que es un asunto veraz, es algo real, es algo que sucede y tiene que ver con la enfermedad. Piense usted que en el desarrollo natural de la vida de las personas, muchas veces nosotros nos encontramos con esa dificultad, con la enfermedad. Y recuerde que la misma enfermedad no viene sola, la enfermedad viene con una serie de asuntos igualmente difíciles. Piense, con las enfermedades traen consigo una serie de situaciones que son desagradables. ¿O no es así? ¿O ustedes creen que la enfermedad viene sola? No, la enfermedad trae una serie de sucesos allí anclados que son sumamente difíciles. Las enfermedades traen consigo situaciones que no son para nada agradables. No son agradables. Una enfermedad, piénselo así, puede causar que nosotros no podamos trabajar. ¿Le ha pasado? Bueno, esto es una realidad. Hay enfermedades que nos incapacitan de tal manera que no nos permiten trabajar. Y con ello también vemos muchas veces que el sustento que ganábamos con el trabajo por causa de esa enfermedad ya no lo vamos a tener. Es decir, ya no vamos a tener que llevar a las mesas de nuestra casa. Con una enfermedad, piense también que el ánimo también decae. Y esto se ve reflejado en las relaciones. Ya van a haber fricciones. Ya no vamos a querer compañía de X o tal persona. Vamos a querer incluso estar solos. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo decae también. Con una enfermedad, la enfermedad ha llevado a muchos a la bancarrota. ¿Por qué? Porque hay quienes han gastado absolutamente todos sus recursos buscando darle solución a como dé lugar a su enfermedad. Ahora yo pregunto, ¿será posible que podamos ver la enfermedad como algo distinto a lo malo? ¿Será que sí? ¿Será que podemos sacarle ventaja en algo a las enfermedades? Pues bien, en la mañana de hoy, amados hermanos, estaremos tratando este tema desde este nuevo capítulo en el Evangelio de Juan. Pero antes hemos de decir que el capítulo 11, este capítulo que hemos leído hoy, el tema central no es la enfermedad, no lo es. Lo que nosotros encontramos en este capítulo es un asunto mayor, es un asunto más grande, incluso mayor que la misma muerte, porque aquí se nos presenta el asunto de la muerte física de un hombre llamado Lázaro. Pero fíjese que ni siquiera el énfasis está en la muerte. No tiene que ver el capítulo con la muerte misma, sino con la obra poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo levantando a Lázaro de la muerte. Allí es donde se posa todo el foco de atención de este capítulo. Todo el capítulo se desarrolla en función de dejar testimonio, lo sumamente claro, que indica que Jesucristo es Dios. Es decir, Juan no ha perdido la perspectiva de enunciar en todo el Evangelio que Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo demuestra en este capítulo? Pues que Jesús es Dios, porque Él tiene el poder aún sobre la misma muerte. Y será, amados hermanos, en este capítulo que nos vamos a encontrar con el quinto gran yo soy. Ya hemos encontrado 4.
Y en este capítulo nos vamos a encontrar con el quinto gran yo soy. Es cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo dejará saber, amados hermanos, llamando a Lázaro desde la tumba para que vuelva a incorporarse en el mundo de los vivos. De esta manera, amados hermanos, nos vamos a encontrar con una progresión. Ustedes se van a dar cuenta que en este capítulo vamos a hallar una progresión que tiene su inicio, sí, en una enfermedad. Allí tiene el inicio. Parte desde la enfermedad, pasando por la misma muerte de Lázaro, para que luego podamos ver al Señor viajando a Betania, en esa ciudad, en esa aldea de donde era Lázaro, para resucitarle allí. Pero como es natural de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese milagro que Él produce va a despertar ciertas expresiones, ciertas reacciones, siendo la más trágica que desde el Sanedrín, bajo el liderazgo del sumo sacerdote Caifás, van a tomar consejo para matar a Jesús. Ya es un acto propio de la autoridad civil, religiosa, política del pueblo judío para levantar su mano en contra del Salvador. Pero para llegar, hermanos, a esos sucesos, el apóstol Juan comienza a narrarnos el asunto que produjo la muerte de Lázaro. Y es que ese hombre yacía gravemente enfermo. Y como es propio de una familia que rodea a los suyos, que ama a los suyos, ellos no querían que Lázaro muriera. Por eso hoy nos vamos a centrar, amados hermanos, en el capítulo 11, en los versículos 1 al 6. Capítulo 11, versículos del 1 al 6. Esa será nuestra porción en esta mañana. Ahora, ya habiendo leído el texto, yo pregunto, ¿será que podemos nosotros identificarnos con este pasaje? ¿Será que hay algo enriquecedor para nuestras vidas? Pues piénselo de esta manera. Como seres humanos, nosotros vamos a estar expuestos al flagelo de la enfermedad. Es decir, ya tenemos cosas en común. Porque como seres humanos estamos expuestos a enfermarnos. Pero la cuestión está en esto. ¿Cuál será la respuesta de un cristiano cuando la enfermedad hace parte de su experiencia? ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál será el carácter que ha de tener? ¿Actuará con desesperación o posará su confianza en Dios? Hermanos, por eso es que lo primero que vamos a considerar de estos versículos será el carácter cristiano en medio de la enfermedad. Y en segundo lugar, hemos de saber cuál es el propósito de la aflicción o cuál es el propósito de algunas de las enfermedades, en lo particular, como lo presenta en este caso el capítulo 11 de Juan. Ahora, quiero que nos adentremos a ese primer punto, y es cuáles son esas características que un cristiano debe tener en medio de la enfermedad. Versículos del 1 al 3, allí tenemos: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos, estos tres primeros versículos nos dan la información necesaria de lo que está ocurriendo. Juan siempre, si se han dado cuenta, él es muy meticuloso en dar detalles. ¿Por qué él da tanto detalle? Porque él no quiere dejar ningún cabo suelto como para que exista la duda
de lo que él está diciendo. Él quiere mostrar detalle a detalle que sus palabras son veraces y que lo que él quiere exponer, que Jesucristo es Dios, también ha de entenderse con esa misma veracidad. Así es que estos primeros 3 versículos nos muestra el panorama de lo que está ocurriendo. ¿Y de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando de la enfermedad de un hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Quien vivía en una aldea. ¿Cómo se llama la aldea? Betania, allí nos lo dice también. Y él vivía con 2 de sus hermanas. ¿Quiénes? Marta y María. Allí las tenemos. Ahora, no sabemos mucho acerca de Lázaro, más allá de lo que este episodio nos cuenta. Pero sí podemos decir que el nombre Lázaro es la forma griega del nombre hebreo Eleazar. Hay algunos comentaristas que han dicho que Lázaro es el diminutivo. Es como a Jonathan le dicen Johnny, ¿sí? Es el diminutivo. A Pedro le dicen Pete, ¿sí? ¿Sí le dicen así, hermano? Le dicen Peter, muy bien. Pero Peter es el nombre completo, pero le dicen Pete. Entonces al Benjamín le dicen Ben. Entonces hay algunos comentaristas que han dicho que a Eleazar su diminutivo es Lázaro. Pero bueno, tiene más sentido que proviene de la forma griega del nombre. Pero el punto es que el nombre Eleazar, como muchos nombres en la Escritura, tienen un significado muy particular. Y el nombre Eleazar significa Dios ha ayudado o Dios ha socorrido. Y como es propio de los nombres en las Escrituras, el significado es muy relevante ante la obra que Jesús hizo a su favor, porque eso es lo que nosotros encontramos en este capítulo. Pues con la obra que Jesucristo hace de levantarle de los muertos, Dios, literalmente Dios, socorrió a Lázaro. Dios lo levantó de los muertos. Lázaro es aquel que fue ayudado por Dios. Ahora, ¿qué más pudiéramos saber de Lázaro? Lázaro vivía en la aldea de Betania, siendo que Betania era una pequeña ciudad, un pueblo muy cercano a Jerusalén. Por tanto, esto es significativo también. ¿Por qué? Que Jesús fuera a esa aldea, a Betania, lo ponía nuevamente en riesgo, lo ponía en peligro. Y es así como sus discípulos buscaron disuadirlo de hacer ese viaje. Usted lo puede leer en el versículo 8. Los discípulos le dicen: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Recuerden que el capítulo 10 nos dejó en esa escena que los judíos querían matar al Señor. Y el Señor se va a donde Juan el Bautista predicaba, a las orillas del Jordán, a la región de Perea, a una pequeña aldea que se llamaba Betábara. Allá estaba el Señor Jesucristo. Ahora, ir a Betania le implicaba un gran riesgo. Ahora, ¿de qué estaba enfermo Lázaro? Buena pregunta, ¿no? Pero no es relevante. Y aún así, no sabemos de qué estaba enfermo Lázaro. Lo que sí es cierto es que se trataba de una enfermedad sumamente grave. Una enfermedad grave, con tal que esa enfermedad lo llevó a la muerte. Entonces, no era una simple gripa. No era el COVID, ¿sí? ¿O sí, el COVID mató a la gente? Bueno, no sabemos qué tanto fue de cierto. Pero bueno, el punto es que la enfermedad que tuvo Lázaro efectivamente lo llevó a la muerte. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta el versículo 5 de este capítulo 11, mire lo que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos deja saber que no es de extrañar que los amados de Dios vayan a pasar por sufrimientos. Y aquí ya como que se nos empieza a correr el velo de muchas situaciones. El hecho, hermanos, el hecho de ser hijo de Dios, de ser un cristiano, no nos deja automáticamente bajo la premisa de que no nos va a pasar nada, de que no nos vamos a enfermar. Sí nos enfermamos. Ahora,
De estos tres hermanos, parece que Marta era la mayor. Era la encargada del cuidado de la casa, con tal de que, si ustedes recuerdan, en otro pasaje, más cerca del Evangelio de Lucas, allá nosotros encontramos una visita que hizo nuestro Señor Jesús a la casa de Marta, de María y de Lázaro, y allí encontramos a Marta que estaba ocupada en las tareas domésticas, mientras que María es la que se sienta a los pies del Maestro para escuchar sus enseñanzas. Por eso es que pienso que María era la mayor. Y aún así, en ese versículo 5, nosotros encontramos que Marta es la primera enunciada de los tres hermanos. Muy bien, eso es lo que tenemos del contexto de esta familia, ¿sí? También pudiéramos decir que pareciera ser que era una familia muy bien acomodada, de buenos recursos. ¿Por qué? Porque María es quien unge al Señor con un perfume sumamente costoso. Entonces, eso, y la vemos, y vemos a esta familia participando en una reunión social, en una cena, con uno en la casa de un Simón, que se conoce como Simón el leproso. Entonces pareciera que gozaban de buena posición económica. Ahora, ya el versículo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 11, nosotros tenemos un detalle acerca de María. Y usted lo puede ver ahí en Reina Valera, que lo presenta dentro de un paréntesis, ¿sí? Es como si Juan quisiera, sí, efectivamente, hacer ese paréntesis para introducir una información adicional que va a ayudar al entendimiento del texto. El apóstol Juan pareciera que lo hace de manera intencional y claramente inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias mujeres que acompañaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y muchas de ellas se llamaban María, muchas. Y bueno, y por eso es que es muy importante, y eso es lo que quizás Juan nos quiere ayudar, es que identifiquemos correctamente quién era esta hermana de Lázaro. ¿Por qué? Porque hubo otra mujer que también hizo algo similar. Ella también, otra mujer, quebró un frasco de perfume, los pies del Señor, y los secó con sus cabellos. Pero en esa porción se nos dice que era una mujer pecadora. Algunos han querido distinguirla como María Magdalena. Yo lo dudo, no lo es. María Magdalena, sí, fue una mujer que el Señor ayudó porque la rescató del dominio de unos demonios que la poseían. Pero otro caso, debemos distinguirla de María Magdalena y de esta misma María. ¿Por qué? Porque esta es la que nos está hablando aquí, ¿sí? Del versículo 2, hemos de saberla identificar como la hermana de Lázaro. Juan la distingue, ¿por qué? Por esa acción que ella hizo en ungir a Jesús con perfume. Y esta escena, hermanos, piensen en una cosa. Esta escena que nos describe el versículo 2 es una escena que todavía no ha ocurrido. ¿Sí? No ha ocurrido. Incluso se relata en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, en los primeros 8 versículos, del versículo 1 al 8 de Juan 12, encontramos allí de manera narrada cómo María va y derrama ese perfume sobre el Señor. Pero aún a lo que Juan nos está describiendo en ese versículo 2, eso todavía no ha ocurrido. ¿Qué podemos decir entonces de ese acto que tuvo María para con el Señor? ¿Por qué Juan lo acentúa ese acto y no otro? ¿Y por qué en ese momento? Bueno, el mismo Señor en el capítulo 12, Él lo dejó claro. Él entendió y lo hizo saber a la audiencia
es que lo que hizo María en derramar ese perfume sobre él se trataba de un acto de adoración. Un acto de adoración a Dios. Y piénsalo de esta manera. Un acto de adoración donde no se escatimó el precio. Y ahí va el punto en donde yo considero que era una familia rica. ¿Por qué? Porque el perfume que derrama María sobre el Señor, dice allí el capítulo 12, tenía un valor de 300 denarios. Y usted dirá, ¿y eso en pesos cómo se come? Un denario es el salario de un día de trabajo. Un denario es el salario de un día de trabajo. Por tanto, fíjese que ese perfume costó casi lo que un trabajador podía ganar en un año. Piense usted trabajando día tras día, recibiendo su platica y la reúne, y ya casi para completar el año, usted compra un perfume y lo derrama delante del Señor. ¿Qué es lo que diría el mundo? ¿Loco? ¿Loco? ¿Por qué haces eso? Eso lo dijo lo dijo Judas Iscariote. ¿Cómo es posible que haya desperdiciado todo eso? Pudimos haber gastado esto en otras cosas más importantes. Tremendo, ¿no? Pero lo que nos manifiesta este pasaje, y creo que Juan, al traer este detalle de María en el contexto de la enfermedad de Lázaro, es con el propósito de resaltar que la resurrección de Lázaro conllevó a que María actuara con acciones de gracias y con una profunda adoración a aquel que es Señor sobre la misma muerte. Y aquí ya nos empieza a orientar en esas características que hemos de tener todos los cristianos cuando la dificultad, cuando la enfermedad viene a nuestras vidas. Ahora, pero estando en el contexto del inicio de esta dramática historia, porque es que eso es lo que pareciera extraño, que Juan utilice un ejemplo que no ha pasado y lo traiga justo en el momento de la enfermedad de Lázaro. Yo creo que denota que el corazón de María, y claro, por extensión el de su hermana Marta, era el de creyentes que confiaban plenamente en quién es Jesús. Confiaban en quién es Jesús. Pero Juan no nos deja allí como que en esa duda, sino que lo expresa ya claramente en el versículo 3, cuando dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En otras palabras, las hermanas de Lázaro, ante la enfermedad de su hermano, supieron distinguir en medio de su aflicción dónde poner su confianza. Ellas no dijeron: mi hermano está enfermo, llevémoslo a urgencias. Mi hermano está enfermo, busquemos al gurú. Mi hermano está enfermo, busquemos la solución en tal y tal parte. Ellas supieron distinguir qué es lo primero que un cristiano debe hacer en medio de la enfermedad, y es buscar al Señor. Y fíjense, y aunque Jesús estaba lejos, porque no estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, había salido a la región de Perea, Jesús estaba lejos, para María y Marta no fue un impedimento para hacer lo posible por encontrarle. ¿Qué hicieron ellas? Ellos enviaron a un mensajero que no sabemos quién fue realmente. Llevaba un mensaje corto, pero era lo suficientemente preciso. ¿Cuál era el mensaje? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Piense una cosa. Lo primero que nosotros podemos evidenciar del mensaje es el grado de conocimiento que tenían las hermanas de Lázaro al llamar a Jesús como Señor. Ellos no dicen: Jesús, amigo, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando viniste a la casa y te atendimos? ¿Sí? Te necesitamos. No, se refieren como Él, como Señor.
Claro, y aunque Jesús era muy cercano a esta familia y que la relación entre ellos era de un afecto muy profundo, que le llamen Señor a Jesús es propio de una relación estrecha entre Dios y sus hijos. Entre Dios y sus hijos, donde los hijos reconocen que Jesús es superior, que Jesús está por lo alto, que Jesús es Dios, quien tiene toda la autoridad, quien tiene todo el poder, porque es dueño de todas las cosas. Ese es el sentido de la palabra Señor. Así es que cuando usemos el término Señor delante de Dios, delante de Cristo, hemos de entender toda esa connotación de que Él es superior y que nosotros siempre vamos a estar abajo en una condición de dependencia. Y ese título, Señor, cuando verdaderamente se cree que Jesús lo es, despliega una profunda confianza. Confianza que llevó a estas dos hermanas a decir: he aquí el que amas está enfermo. Fíjense que estas mujeres no dijeron: Señor, ven pronto para sanarle, ¿cierto? Ellos pudieron haber dicho eso: su hermano está enfermo, ven pronto para sanarle. O como muchos en nuestros días dicen, simplemente sáname o sánalo, como si no fuera Señor, sino más bien un siervo. ¿No es así? Hay otro detalle, hermanos, que quiero que consideremos, y es que el mensaje deja ver que Lázaro es el receptor del amor de Jesús, que es muy distinto a decir: Señor, recuerda que Lázaro te ama, ¿sí? Y está enfermo. Acuérdate que Él te amó y Él te ama y está enfermo. Claro que Lázaro amaba al Señor, pero no usaron eso como si quisieran manipular el momento para su propio beneficio. Nosotros los seres humanos somos así. ¿Se acuerda cuando yo le presté? ¿Se acuerda cuando yo le ayudé? ¿Se acuerda? Ahora deme. Y olvidamos que debemos dar es por gracia, pero muchas veces damos es con el propósito de mirar la manera de que esa persona quede en deuda conmigo, pero este no es el caso, ¿sí? Las palabras de Marta y María fueron muy distintas. Les hacen saber al Señor: he aquí el que tú amas está enfermo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el mensaje ni siquiera tiene una petición, ¿o sí? ¿Tiene una petición? Nosotros somos muy ávidos en situaciones difíciles, ¿a qué? A pedir, ¿cierto? Estamos en una situación crítica, de enfermedad, lo que sea, y lo que hacemos es pedir. Pero este mensaje, el mensaje que envía Marta y María no tiene esa condición de petición. Más bien se trata de un mensaje humilde donde exponen sus necesidades. Eso es lo que está haciendo Marta y María, exponer sus necesidades. Y esto nos debe llevar a considerar, amados hermanos, o a reflexionar: qué carentes pueden llegar a ser nuestras oraciones. ¿Qué tan pobres pueden ser nuestras oraciones cuando venimos delante de Dios diciéndole lo que Él debería hacer? Porque así es como vamos: Señor, necesito que tú me des, necesito que me sanes. Es como si le estuviéramos dando una orden en lugar de humildemente decir: Señor, estoy en necesidad. Venimos delante de Dios diciéndole lo que Él debería hacer, como si nuestra sabiduría fuera superior a la suya. Así es cuando muchas veces traemos nuestros planes sencillamente para que Dios los bendiga. Señor, he planeado mi vida de esta manera, bendícela. Y ni siquiera hemos considerado: ¿realmente eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Pues bien, este mensaje que manda Marta y María nos enseña mucho. El contexto de la situación de Lázaro nos deja saber entonces
que una enfermedad aqueja a todos los hombres, incluyendo a los hijos de Dios. Pero que hemos de saber la manera correcta de acercarnos a Dios, a aquel a quien llamamos Señor. ¿Y esto es por qué? Porque hemos de entender que por medio de la enfermedad ha de ser considerada como un asunto de nuestra debilidad. Nos muestra lo débiles que somos. Ahora, ¿quiénes se enferman? ¿Solo los que pecan? ¿Solo los pecadores? ¿Los que cometen esos pecados groseros? ¿Esos pecados visibles que tanto se aborrecen? Hermanos, el tema de la enfermedad es considerada como un asunto universal. Universal. Por eso la pregunta: ¿qué cristiano pudiera decir que no se ha enfermado? ¿Quién? Y lo habrá, hermanos, lo habrá. Habrá quienes dirán: en Cristo soy vacunado contra todo. No me enfermo, no hay enfermedad. Y declaran, decretan, etcétera, etcétera, como si eso fuera una palabra mágica que les gobernara aún su debilidad. O mejor aún, yo pregunto, ¿qué cristiano puede decir que por ser cristiano Dios tiene la obligación de mantenerlo sano? Porque esta es otra postura, y también que ronda mucho por allí, que por el hecho de ser cristiano Dios está en la obligación. Yo soy hijo del rey, Él tiene deber conmigo de mantenerme sano. No, hermanos, la enfermedad es un asunto que viene por causa del pecado de los hombres. Y esto lo digo desde el concepto universal que el mismo Pablo explica en la carta a los Romanos, cuando él dice en Romanos 5, versículo 12, Romanos 5, 12, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Esto a dónde nos está llevando el apóstol Pablo? Nos está llevando a la caída. Cuando Adán y Eva pecan en el Edén y sujetos a ese federalismo, a esa responsabilidad del primer hombre, por causa de ese primer hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, en Romanos 5:12, es por eso, hermanos, que la humanidad es propensa a enfermarse. Toda la humanidad. Ahora bien, claro, hay enfermedades que están intrínsecamente ligadas con pecados cometidos, ¿sí? Pero ese no es el caso de Lázaro. Así no es como sucede con él. Su enfermedad es propia de la naturaleza caída del hombre, donde el pecado le ha despojado de los privilegios originales de la creación de Dios. Ahora yo pregunto, ¿ustedes recuerdan al ciego de nacimiento? En el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Fíjense que los discípulos también hicieron una pregunta de esa manera. Ellos preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él haya nacido con esa enfermedad? Hermanos, y la respuesta del Señor es sumamente clara, diciendo que esa enfermedad no fue causada por algún pecado ni de sus padres ni de él, pero sí esa condición se deriva de la caída de toda la humanidad, porque somos propensos a enfermarnos. Y al caso de Lázaro, piense que se suman las enfermedades de Job. También se suma la enfermedad de Pablo, de la cual él alude en la carta a los Gálatas, ¿sí? Y también nosotros encontramos la enfermedad estomacal de Timoteo. Todos siervos de Dios. Y se enfermaron. Así es que, amados hermanos, digo yo, es una desfachatez decir que como cristianos no nos enfermamos. Eso es algo sacado de los cabellos. El punto más bien es cómo enfrentamos la enfermedad. Ese es el asunto. Y en cuanto a lo que nos ha dicho Juan en esos primeros 3 versículos, podemos decir ciertas cosas. Lo primero, que cuando el cristiano se enferma, primeramente ha de confiar en Dios. Ha de confiar en Dios primeramente. Ojo,
No confundamos la fe con autonegación, que es lo que les he venido diciendo. De negarme que estoy enfermo, negarme que me voy a enfermar, diciendo que estoy protegido. Eso no es fe, hermanos, eso no es fe. Eso es lo contrario a la fe. Pues si nosotros reconocemos a Dios como el soberano omnipotente, que eso es fe, es porque nosotros somos el contraste. Es porque nosotros somos lo opuesto. Es decir, somos criaturas necesitadas, somos criaturas falibles, que hasta una enfermedad nos recuerda eso, lo débiles que somos, los frágiles que somos. Una enfermedad nos puede llevar rápidamente a la tumba. Y la enfermedad lo recuerda. Las hermanas de Lázaro tuvieron como primera y única opción, ¿cuál? Acudir al Señor. Ese es el carácter de un cristiano. Primeramente, acudir al Señor. Esto es verdadera fe. Verdadera fe. Ojo, con esto no estoy llamando a ser irresponsables con los medicamentos o cualquier tratamiento médico, que también ha ocurrido, que muchos dicen, Dios me sana, y no voy al médico, no tomo el tratamiento, no tomo la medicina. Por el contrario, nosotros sí debemos reconocer que Dios es soberano, que Dios gobierna, que Él tiene todo el poder y que aún Él puede usar medios para solventar nuestra enfermedad. ¿Cuáles? Los médicos, los medicamentos, los tratamientos. Y con ello el Señor ha de actuar para aliviar nuestro dolor. Así es que, hermanos, creo que el llamado urgente es a no desesperarnos, ¿no le parece? ¿Está bien en la enfermedad? No perdamos la confianza, no perdamos el camino a seguir. Más bien, la enfermedad lo que sí nos debe enseñar es a reconocer nuestras debilidades, a reconocer que somos criaturas necesitadas, que no somos infalibles. Puede que seamos nosotros los que llevamos la dolencia de una enfermedad, o puede que tengamos que presenciarla en algunos de nuestros seres queridos, como lo es el caso de Lázaro. Pero sea lo uno o sea lo otro, nuestra confianza debe estar en Dios, primeramente. Y las hermanas de Lázaro estaban lo suficientemente compungidas como para actuar conforme a lo que había en sus corazones. Ahora, quite a Marta, quite a María y póngase usted. Su mamá, su papá, su hermano, su hijo se enferma. ¿Qué va a hacer? Salir. Mire, yo tengo unos vecinos que son un poco alocados, ¿sí? Y hace unos años llegó una de las muchachitas de ellas totalmente embriagada, intoxicada del licor. Y cuando empezó una gritería, que se va a morir, que no sé qué, y que si se más, y salieron corriendo, golpearon allá la reja para que yo les hiciera el favor de llevarlas a una clínica y no sé qué. Y claro, ya era de noche, mientras yo me vestía, me ponía zapatos y esto, entonces ya la tenía montada en un taxi. El tema no soy yo, sáqueme de ahí. El tema está en el desespero y la manera tan compulsiva de actuar en medio de eso. Claro, una enfermedad trae dolor, una enfermedad trae tristeza, agobio, arruga el corazón. Pero hermanos, fíjense en las hermanas de Lázaro. Ellas también estaban adoloridas en su corazón. Pero ¿qué había en su corazón? Eran corazones necesitados. ¿Necesitados de qué? ¿De una sanidad o necesitados de Jesucristo? Yo creo que ahí está el punto de inflexión. Según sea la respuesta, nosotros podemos discernir cuál es la calidad de nuestra fe. ¿Usted qué está buscando? ¿La sanidad o está buscando la mano donde está la sanidad? Yo creo que debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Aunque sabemos muy bien que Jesús es capaz de sanar a los enfermos,
Nuestra búsqueda tiene que ser por el que hace el bien y no tanto por el bien recibido. Pues si buscamos solamente la sanidad, téngalo por seguro, amado hermano, que si la recibimos, si solo estamos buscando la sanidad, vamos a hacer de esa sanidad un asunto que nos va a alejar de las cosas de Dios. Téngalo por seguro. Yo les contaba alguna vez del testimonio de una de mis tías que ya falleció. Una de sus hijas me contaba que era mi tía aparentemente cristiana, pero porque estaba enferma y se la pasaba de iglesia en iglesia buscando sanidad y no la encontró. ¿Pero encontraría a Dios? Espero que sí, pero no lo sé. Lo que sí es cierto es que muchos se entregan a una búsqueda frenética por solucionar su tema de salud y olvidan que nuestra búsqueda frenética tiene que ser por el Señor. Piense, cosa muy distinta es cuando nuestra confianza está en aquel que tiene la capacidad de sanar. Pues la enfermedad se convertirá en una serie de oportunidades de estar afianzando nuestra fe de una manera que se hace evidente la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Por eso es que aún en medio de la enfermedad, el cristiano actúa completamente distinto al incrédulo. Hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo y si estamos enfermos o alguno de los nuestros lo está, téngalo por seguro que nuestra fe nos llevará vez tras vez a los pies del Todopoderoso. Debe ser así, ¿verdad? Y aunque nosotros tengamos el deseo de ser sanados, claro, nuestras oraciones tendrán el tinte de rogar por misericordia. Misericordia. Porque hemos sido conscientes que como criaturas necesitadas, estamos en las manos de Dios y que hasta esa misma enfermedad no nos va a separar jamás nunca de la presencia de nuestro Dios. Y por eso la enfermedad nos va a llevar siempre a refugiarnos, a buscar el hueco más profundo de la mano de nuestro Salvador y estar allí. Y saber que de allí nada ni nadie nos separará. Pero piense en el religioso. El religioso dice conocer a Dios y conocer sus atributos. Dios es amor, Dios es poderoso, Dios cuida, Dios protege. Pero cuando vienen los días malos, cuando la enfermedad se hace presente, inmediatamente ¿qué hacen? Huyen de Dios, se desesperan y procuran a toda costa solucionar su desgracia por medios humanos. No claman a Dios, no se reúnen con los santos, no se reúnen con la iglesia para que lleven sus cargas en oración a Dios. Pareciera que todo lo que han aprendido solamente quedó allá en un anaquel del pensamiento, como cuando se deja un libro en un escaparate, en un mueble, que solamente sirve ¿para qué? Para recoger polvo. Así son los que las aflicciones les hacen huir de aquel que tiene el poder de librarlos de sus males. Yo pregunto, ¿cuántas han sido las veces que hemos estado enfermos y no buscamos el rostro de Dios? Siga con cuidado esa pregunta. ¿Cuántas han sido las veces que hemos estado en la aflicción, en el dolor de una enfermedad y no buscamos a Dios? Piense, hermano, en esas veces que en lugar de orar, rápidamente usted lo que hace es buscar en internet cómo solucionar su aflicción. ¿Acaso Dios es un Dios de piedra? ¿Acaso Dios es un Dios que tiene oídos pero no oye? No, amado hermano, Dios no es de piedra, Él está vivo y es tan poderoso, piénselo de esta manera, Él es tan poderoso que cuando su enfermedad lo lleva incluso
a usted queda dormido, profundamente dormido, aún en medio de su sueño y en la más oscura de la noche. Dios no duerme, no duerme. Él está guardando incluso su descanso. Él está allí. Así es que si en esa noche que somos despertados por nuestras aflicciones, hermanos, no será para nada inoportuno levantar una oración, una súplica, una humilde plegaria, reconociendo que estamos en gran necesidad. Ahora, en segundo lugar, reconocer, esto hace parte del carácter del cristiano, reconocer que Dios nos ama. María y Marta en su mensaje al Señor le dijeron: he aquí, el que amas está enfermo. Si como cristianos, óigame bien a esto, si como cristianos nosotros olvidamos que el amor de Dios está sobre nosotros, pudiéramos, hermanos, llamarnos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque hemos entendido, o más bien, no hemos entendido nada de lo que nuestro Señor ha hecho a nuestro favor. Mire, Dios ama a sus hijos. Dios los ama. Y los amó de una manera tan especial que no se reservó absolutamente nada para salvarlos de la condenación del pecado. No se guardó nada. Y la mayor muestra de ese amor de parte de Dios para con sus elegidos es haber dado a su Hijo unigénito para que diera su vida en favor nuestro. Ahora bien, si en medio de la aflicción nosotros llegamos a considerar que Dios no nos ama, piénselo así. Si usted en medio de una enfermedad se le pasa por la mente decir: Dios no me ama, hermanos, esa enfermedad ha cruzado un límite. Si era una enfermedad física, ahora esa enfermedad ha contaminado incluso sus pensamientos. Se trata de pensamientos enfermos, pensamientos que llevan el aroma de la muerte, porque no están sujetos a Cristo, no están sujetos al dador de la vida. Pero esto no debe ser así para con los que Dios ha salvado. Se trata de un amor eterno, el que el Señor desplegó para con los suyos, que no puede ser quebrantado ese amor por nada ni por nadie, como lo señaló el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, diciendo: nada nos podrá separar del gran amor de Dios, nada. Allá en Romanos 8, capítulo 8, versículos 38 y 39, allí podemos leer: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, allí incluye a la enfermedad, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Así es que si usted está enfermo, o cuando vaya a ocurrir, entienda esto: Dios le ama, Dios le ama. Cuando enfrentamos la enfermedad, el amor de Dios, piénselo así, es un ancla, es un consuelo para nuestras almas. Y para ello quiero citar cuando menos 3 pasajes que fortalecen este pensamiento. El primero de ellos está en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Allí podemos leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Piense, Dios comprende nuestro sufrimiento. Dios se compadece de nosotros en nuestros momentos de debilidad. Su amor nos envuelve con consuelo y nos fortalece para enfrentar los desafíos que la enfermedad nos traiga. ¿No le parece que Dios nos ama en medio de la enfermedad? Sí que lo es. Segunda a los Corintios, allí mismo, capítulo 12, versículo 9. Segunda a los Corintios 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Se acuerdan de esa porción? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad, la enfermedad, allí en ese momento el amor de Dios se perfecciona. Su gracia es la que redunda en ese momento. Su gracia nos basta y su poder se manifiesta en nuestras vidas, incluso en medio de la enfermedad. Pero vayamos a un tercer pasaje en el Antiguo Testamento, Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, óigalo bien, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, aunque estemos atravesando momentos difíciles, Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino. Su presencia nos da seguridad y nos sostiene cuando nos sentimos solos, cuando estamos desanimados. Así es que, amados, el amor de Dios nos hará saber que lo que necesitamos, más que la misma sanidad, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si usted lo ha entendido, sabrá ahora cómo enfrentar la enfermedad. Necesitamos más la presencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, más que la misma sanidad. Que su gracia no nos desampare en los tiempos de dolor. En tercer lugar, hermanos, adoración y acción de gracias. Eso hace parte del carácter del cristiano cuando es afligido por la enfermedad. No podemos pasar por alto, como les decía, el acto de adoración que tuvo María para con el Señor, que es mencionado allí en el versículo 2. Aún en el tiempo, aunque el tiempo aún todavía no había sucedido, en el contexto de la enfermedad de Lázaro y su posterior resurrección, nos deja saber que María tiene un corazón agradecido, que María tiene un corazón que redunda en adoración que rindió al Señor. Por eso creo, hermanos, que aún en medio de la enfermedad podemos dar gracias a Dios. En medio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque por medio de la enfermedad el Señor va a probar nuestra fe. El Señor va a pulir nuestro carácter. Porque es en medio de la enfermedad es que vamos a ver las manos del Maestro trabajando en nuestra vida. Ahora bien, si esa enfermedad, si acaso, ¿qué puede hacer? ¿Qué nos puede hacer la enfermedad? Llevarnos a la muerte.
llevarnos a la muerte, ¿cierto? Pero a la primera muerte, ¿se acuerdan? A la primera muerte, que es física, mas no tiene el poder de destruir nuestro espíritu, que fue vivificado por el Santo Espíritu de Dios. Eso no lo puede tocar la enfermedad. La obra del Espíritu Santo no la puede tocar. Por eso esas palabras de Pablo a los filipenses, cuando él dice: para mí el morir es ganancia. La muerte para el cristiano no es una tristeza, no es un dolor, sino es la puerta abierta a participar de la gloria eterna con nuestro Salvador. Qué triste, ¿no? ¿A quién le parecería triste la desventura de que la muerte llegara a la vida de un creyente? Ninguna. Tendremos tristeza seguramente, porque le extrañaremos en la dinámica de vida que tengamos, pero el gozo está allí presente. Además, hermanos, nosotros podemos dar gracias al saber que esa enfermedad nos hizo volver la mirada a nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de la aflicción no tengo a dónde mirar más, sino a las alturas donde está tu trono, donde está mi Salvador. Yo le pregunto, ¿no ha notado que cuando estamos bien podemos ser arrogantes y malutilizar los recursos, incluyendo la salud? Eso sucede. Estamos bien. Y desperdiciamos todo, incluyendo nuestra vida misma. Pues demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios, porque cuando enfermamos, incluso si es por causa de algún pecado, esa aflicción nos humillará y nos hará volver al camino de la súplica y de la dependencia a Dios. Así es que no vea la enfermedad como un asunto completamente malo. Y sabiendo esto, hermanos, lo que nace del corazón de un creyente en necesidad, ¿sí?, de un creyente que confía en el Señor, que le adora y que se sabe amado por Dios, ahora el Señor direcciona la necesidad a un asunto mayor, y es el propósito de la enfermedad. Y es lo que tenemos allí en los versículos 4 al 6, cuando dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, aquí lo que tenemos es una doble respuesta de parte del Señor que Él presentó ante un mensaje de urgencia. Y digo que se trató de una respuesta doble. ¿Por qué? Porque una fue la declaración que hizo en el versículo 4 y la otra respuesta fue la actitud que tuvo en el versículo 6. Y es aquí donde el Señor nos va a ayudar a entender que las mismas necesidades que podamos nosotros sufrir, no debemos verlas como un asunto egoísta. Ay, pobrecito de mí, tengan misericordia de mí. No, sino que debemos verla como si nosotros fuéramos más bien un asunto en las manos del plan de Dios. Aunque Juan nos deja saber que efectivamente el Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro, y no que los amó alguna vez, sino que los amaba continuamente, los amaba habitualmente, repetidamente. Aún así Jesús les ayudó a comprender que la enfermedad es un asunto que trasciende a la misma condición del hombre. Es decir, que no se trataba de hallar una culpa para esa enfermedad, ni tampoco la satisfacción de Lázaro y de sus hermanas al producir una sanidad milagrosa, sino que el propósito principal era para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Con tal que, amados hermanos, que el Señor, en lugar de pronunciar una palabra para sanarle a la distancia, ¿recuerdan? Como sí ocurrió en ese milagro que hizo el Señor de la sanidad del hijo del oficial del rey, que a la distancia sanó a este muchacho. Esta vez no lo hace, pero tampoco se dispone a viajar inmediatamente, como decir, está enfermo, es urgente, debo ir. Su decisión pareciera desconcertante para sus discípulos y aún para el mensajero, que fue la de quedarse allí 2 días más en Betábara, a orillas del Jordán. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de los discípulos? ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza del mensajero? Pero quiero es que nos centremos en las palabras del Señor, porque Él comienza diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Esto pudo haber sonado como si no hubiera de qué alarmarse. Tranquilos, tranquilos, aquí no pasa nada, él no va a morir. Pudiera interpretarse de esa manera. Pero lo que verdaderamente trae implícito estas palabras es que esa enfermedad, aunque sí llevó a la muerte a Lázaro, aún así la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que la muerte. Esa enfermedad no es para muerte. ¿Quién lo dijo? El que es la vida misma. Y es así como debemos entender que el asunto de la enfermedad de Lázaro, que tenía como propósito evidenciar que Jesucristo tendría el poder de vencer a la muerte, es algo sumamente hermoso. De ahí la declaración que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria del Padre y del Hijo. Porque piénselo allí, muy claramente el Señor dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuevamente Él hace una doble referencia a la deidad del Padre, a la deidad del Hijo, como queriendo decir, yo y el Padre uno somos. Y quien glorifica al Padre, glorifica al Hijo. Y el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Porque los dos son uno. Estas palabras, hermanos, fueron muy similares a las que el Señor pronunció cuando sanó al ciego de nacimiento, diciendo que esa enfermedad no fue por causa de algún pecado en particular, sino para la manifestación de las obras de Dios. Y probablemente, hermanos, probablemente esta respuesta la llevó el mensajero a las hermanas de Lázaro, que su hermano no moriría, cosa que iba a alentar los ánimos de Marta y María. Pero esa confianza sería puesta a prueba una vez que estas 2 mujeres vieron a su hermano que en lugar de alentarse su salud, se desvanecía hasta el punto de verle morir. Pero el punto en cuestión está en reconocer que la enfermedad algunas veces puede ser como un acto de castigo por el pecado o como un medio por el cual el Señor llama a los hombres a su presencia, pero también está la posibilidad de que se trate de ensalzar la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que glorificar a Dios o darle gloria tiene que ver con reconocer su valor. Y cuando el Señor se mueve poderosamente, deja al descubierto que hemos de reconocer que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él tiene la infinita sabiduría y bondad, y así todas las perfecciones que Él nos permita evidenciar en una sanidad. Así es que reflexionemos. Y es así, hermanos, como la alabanza es nutrida. La adoración es inflamada por reconocer a Dios en sus poderosas obras. Así es que la enfermedad no se trata de nosotros. La enfermedad se trata de Dios, de su gloria, de su poder, de su majestad, de su voluntad. Así es que, hermanos, si en nuestras reflexiones acerca de la enfermedad nuestra hallamos que no hemos pecado,
como ocurrió con Job, que él le decía al Señor, ¿pero qué hice para recibir todo esto? Si en nuestras reflexiones encontramos que no hemos pecado y aún así estamos enfermos, entendamos que es natural que vamos a sufrir por el deterioro físico causado por la naturaleza caída. Pero con una mayor reflexión deberíamos atender si Dios decide sanarnos, es para que seamos cautivos del esplendor de la gracia que Dios tuvo para con nosotros. Yo pregunto, ¿cuántas han sido las veces que hemos enfermado y el Señor en su misericordia nos sanó? Mire, nosotros somos tan desalmados, por así decirlo, que tenemos una gripa, nos pasó, eso fue el Nospiri. Teníamos una afección respiratoria, eso fue lo que me hice, lo que me dijeron. Pero no le damos la gloria a Dios. No le damos la gloria a Dios. Ahora le pregunto, ¿cuántas han sido las veces que usted ha reconocido su poderosa gloria y la ha encauzado en una ferviente adoración? ¿Estuvo enfermo? Señor lo sanó y no lo vemos en la iglesia adorando. Así es que, hermanos, cierro con esto. Con textos como estos, debiéramos nosotros ser alentados a ver la enfermedad de otra manera. No como, ay, qué jartera, malo, todo malo. No, veámoslo de otra manera. Aunque muchas veces sí, la enfermedad nos ha de mostrar su cara más horrible, aún así Dios la usará para que su nombre sea glorificado. Y entendamos muy bien que si la enfermedad nos ha golpeado a la puerta, o si todavía no lo ha hecho, esta llegará, se lo aseguro, esta llegará, téngalo por seguro que eso va a ocurrir. Pero si usted ha nacido de nuevo, su deber es buscar primero a Dios en oración. Así sea, hermanos, que vayamos al médico, o nos sometamos a un tratamiento, o tomemos algún medicamento, que siempre busquemos al Señor primero. Y si olvidamos hacerlo, recuerde que la enfermedad no nos puede separar de Cristo. Reflexione en ello. Y recuerde que Dios le ha amado con amor entrañable. Y recuerde también que debe glorificar a Dios aún en medio de su angustia. Y téngalo por seguro que así sabrá buscar primero al Señor. Así es que, amado hermano, no se desaliente, no se desanime. Si la enfermedad le ha visitado, Dios está en control. Y Dios siempre será glorificado. Y el Señor, ¿qué más sabio que el plan de Dios? Si en su plan está la enfermedad, gloria sea. Aunque entienda esto, la enfermedad no hace parte del diseño de Dios. Él no la planeó. La enfermedad es consecuencia de la caída del hombre. Pero Dios usa la enfermedad para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Oremos.